En las colinas más exclusivas de la ciudad, donde el aire parece más ligero y el silencio se compra con cifras de 7 dígitos, se erige la residencia de la familia Montemayor. Una estructura imponente de arquitectura neoclásica, rodeada de muros de piedra de 3 metros de altura y coronada por un sistema de seguridad que rivaliza con el de cualquier embajada moderna. Para el observador casual, para el transeúnte que vislumbra las tejas de pizarra desde la carretera principal, esta mansión representa la cúspide del éxito social, el trofeo definitivo de una vida dedicada a la acumulación de capital. Sin embargo, las paredes de estuco y las ventanas blindadas no solo sirven para mantener a los intrusos fuera, sino para mantener una oscuridad muy particular encerrada dentro. Alejandro Montemayor, el patriarca, es una figura que las revistas de negocios describen con adjetivos como visionario, implacable y titánico. Su fortuna, construida sobre los cimientos de la especulación inmobiliaria y una red de empresas de logística internacional, le ha otorgado una reputación de hierro. Es un hombre que no comete errores, o al menos un hombre que sabe cómo enterrarlos tan profundamente que nadie se atreve a excavar. Pero el poder tiene una forma curiosa de erosionar la vida doméstica. En esa casa de 1000 metros cuadrados, el eco de los pasos resuena con una soledad abrumadora. Desde la muerte de su esposa, ocurrida en circunstancias que la prensa calificó de trágico accidente hace 5 años, Alejandro se convirtió en un fantasma dentro de su propio castillo, delegando el cuidado de su única hija, Sofía, a una rotación constante de personal de servicio. Sofía, a sus 9 años, es una niña de una inteligencia aguda, forjada en el aburrimiento de una jaula de oro. Conoce cada rincón de la mansión, cada tabla del suelo que cruje en la biblioteca, cada escondite detrás de las cortinas de terciopelo del salón principal. Para ella, la casa no es un símbolo de estatus, sino un vasto terreno de exploración, un laberinto diseñado para ocultar secretos que su mente infantil intuye pero no comprende. La llegada de la nueva empleada doméstica, una mujer llamada Elena, hace apenas 3 meses, no supuso inicialmente un cambio en la rutina estancada de la propiedad. Elena era eficiente, silenciosa, casi invisible. Una sombra que se deslizaba por los pasillos con sábanas limpias y bandejas de plata, manteniendo la distancia profesional que Alejandro exigía con una mirada gélida. Sin embargo, había algo en Elena que no encajaba con el perfil habitual de las empleadas que pasaban por la residencia Montemayor. No era la sumisión aprendida, sino una vigilancia tensa. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían escanear las habitaciones no para limpiarlas, sino para memorizarlas. Alejandro, absorto en una fusión corporativa que amenazaba con redefinir el mercado asiático, no notó la tensión en la mandíbula de la mujer cuando servía el café, ni la forma en que sus manos temblaban imperceptiblemente al tocar la correspondencia que llegaba al vestíbulo. Pero los niños ven lo que los adultos ignoran. Sofía había notado que Elena pasaba mucho tiempo mirando los retratos familiares colgados en la galería del segundo piso. No con curiosidad, sino con una mezcla indescifrable de dolor y cálculo. La tarde del martes era gris, con una lluvia persistente que golpeaba los ventanales del estudio de Alejandro como una advertencia en código Morse. El millonario se encontraba encerrado en su despacho, una fortaleza de caoba y cuero, atendiendo llamadas conferenciadas con socios en Zúrich y Nueva York. El resto de la casa permanecía en un silencio sepulcral. Elena había salido, supuestamente para realizar compras urgentes de suministros específicos que el chef requería, dejando la zona de servicio temporalmente desierta. Fue ese vacío, esa ausencia de supervisión, lo que encendió la chispa de la curiosidad en Sofía. La niña, aburrida de sus juguetes importados y de las pantallas digitales, comenzó a deambular por el ala oeste de la casa, la zona designada para el personal. Allí, la opulencia disminuía ligeramente, el mármol daba paso a la madera funcional y las lámparas de araña eran sustituidas por iluminación práctica.
Era un territorio prohibido y por lo tanto irresistible. La puerta de la habitación de Elena estaba entreabierta, un descuido inusual para una mujer que parecía medir cada uno de sus movimientos con precisión milimétrica. Sofía empujó la puerta con la punta de sus dedos, conteniendo la respiración, esperando ser reprendida por alguna figura autoritaria que surgiera de las sombras. Pero no había nadie. La habitación era espartana, una cama individual perfectamente hecha, un armario de pino y una pequeña mesa de noche. No había fotografías personales, ni adornos, ni rastro de la vida anterior de Elena. Era como si la mujer hubiera nacido en el momento en que cruzó el umbral de la mansión Montemayor. Esta ausencia de identidad personal resultó perturbadora para la niña. Incluso las anteriores niñeras tenían fotos de sus familias, crucifijos o recuerdos baratos en sus mesitas. Aquí solo había un orden clínico. Sofía entró, sus zapatos de charol haciendo un ruido sordo sobre la alfombra desgastada. La curiosidad infantil se transformó en una búsqueda del tesoro improvisada. Abrió el armario. Uniformes grises colgados con una separación exacta de 2 centímetros entre percha y percha. Abrió el cajón de la mesita. Una Biblia sin marcas de uso y una crema de manos genérica. Nada. La decepción comenzaba a instalarse cuando sus ojos se posaron en la rejilla de ventilación ubicada cerca del suelo, detrás de una silla que parecía haber sido movida recientemente. Al acercarse, notó que los tornillos de la rejilla estaban flojos, como si hubieran sido manipulados con frecuencia. Con la destreza de quien ha desmontado juguetes para ver cómo funcionan, Sofía utilizó una moneda que llevaba en el bolsillo para terminar de girar el tornillo inferior. La rejilla cedió. Detrás, en el hueco oscuro donde debería acumularse el polvo de años, había un objeto envuelto en un paño de terciopelo azul oscuro. El corazón de la niña latía con fuerza contra sus costillas. Sabía que estaba cruzando una línea, que estaba invadiendo una privacidad que los adultos valoraban por encima de todo, pero el misterio era un imán demasiado potente. Extrajo el paquete. El terciopelo era suave al tacto, de una calidad que contrastaba con la austeridad de la habitación de servicio. Al desenrollar la tela, descubrió una pequeña caja de metal y dentro de ella un pasaporte. No era un pasaporte moderno con chip biométrico, sino uno de aspecto más antiguo, con las esquinas ligeramente desgastadas por el roce, aunque conservado con un cuidado reverencial. La cubierta era de un color verde oscuro, perteneciente a una nación que Sofía no reconoció de inmediato, quizás extinta o lejana. Abrió la libreta. La fotografía mostraba a una mujer joven. No era Elena, o al menos no era la Elena que Sofía conocía. La mujer de la foto tenía el cabello rubio, una sonrisa radiante y vestía ropa elegante, joyas que destellaban incluso en la foto granulada, de identificación. Sin embargo, había algo en la estructura ósea, en la forma de los ojos, que resultaba inquietantemente familiar. Pero lo que capturó la atención de la niña no fue la foto, sino el nombre impreso junto a ella. No decía Elena, decía un nombre compuesto, un apellido que resonaba con una aristocracia antigua. Sin entender completamente la magnitud de su hallazgo, pero sintiendo el peso de un secreto importante en sus manos, Sofía cerró el pasaporte y corrió fuera de la habitación. Necesitaba respuestas. Y la única persona que tenía todas las respuestas en su mundo era su padre. Corrió por el pasillo de servicio, cruzó el gran salón donde sus pasos resonaron como disparos en la inmensidad vacía, y llegó a la puerta doble del despacho de Alejandro. Alejandro Montemayor colgó el teléfono con un suspiro de frustración. Los inversores japoneses estaban siendo cautelosos, demasiado cautelosos. Se masajeó las sienes, sintiendo la presión arterial pulsar detrás de sus ojos. Cuando la puerta de su despacho se abrió de golpe, su primera reacción fue de ira. Había dado órdenes estrictas de no ser molestado. Giró su silla de cuero, preparado para despedir a quienquiera que hubiese osado interrumpir su santuario. «¿Sofía?», preguntó.
su tono suavizándose apenas un grado al ver a su hija parada en el umbral, con el rostro sonrojado y algo apretado contra su pecho. «Te he dicho 1000 veces que debes tocar antes de...» «Papá, mira lo que encontré», dijo ella avanzando hacia el escritorio masivo que servía de barrera entre el padre y el mundo. Estaba en el cuarto de Elena, escondido en la pared. La mención del nombre de la empleada y la palabra escondido activaron las alarmas paranoicas de Alejandro. En su mundo, los empleados no escondían cosas a menos que fueran robadas o peligrosas. Extendió la mano, esperando recibir alguna joya perdida de su difunta esposa o quizás dinero en efectivo hurtado de la caja chica. «Dámelo, Sofía», ordenó con voz grave. La niña depositó el pasaporte sobre la superficie de cristal inmaculado del escritorio. El objeto parecía un intruso sucio en medio de la tecnología de punta y los documentos legales. Alejandro miró la cubierta verde, frunció el ceño, no reconoció la nacionalidad de inmediato. Con una mano grande y cuidada abrió la libreta. El tiempo en el despacho pareció detenerse. El sonido de la lluvia contra el cristal desapareció. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció. Alejandro Montemayor, el hombre que había negociado con cárteles inmobiliarios y gobiernos hostiles sin pestañear, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro en una marea violenta y fría. Sus ojos se clavaron en la fotografía, y luego, con un horror creciente, en el nombre impreso. Sus dedos se tensaron, arrugando las páginas del pasaporte. Su respiración se detuvo. No era posible. Ese documento debería haber sido cenizas hace 15 años. Esa identidad debería estar enterrada bajo toneladas de tierra y mentiras. El nombre que leía no era el de una extraña. Era un nombre que él mismo había escrito en una lista de problemas resueltos hacía una década y media. Un nombre que invocaba una traición tan profunda y una deuda tan sangrienta que ni todo su dinero podría pagarla. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, asustada por la transformación física de su padre. Alejandro había palidecido hasta adquirir el tono de la cera vieja. Sus labios estaban entreabiertos, pero no salía ningún sonido. El millonario levantó la vista del pasaporte. No miró a su hija. Miró hacia la puerta abierta del despacho, hacia el pasillo oscuro que conducía a las entrañas de la casa, como si esperara ver a un espectro materializarse desde la penumbra. ¿Dónde está ella?», susurró Alejandro, su voz quebrada, irreconocible. No era la voz del titán de la industria. Era la voz de un hombre que acaba de escuchar la sentencia de su propia ejecución. «¿Elena?», preguntó Sofía, retrocediendo un paso. «Salió, dijo que iba a la tienda». Alejandro se puso de pie tan bruscamente que su silla de cuero volcó hacia atrás con un estruendo. El pasaporte quedó abierto sobre el escritorio, como una herida expuesta. El nombre brillaba bajo la luz de la lámpara halógena, un nombre que conectaba el presente aséptico de los Montemayor con un pasado sucio y violento en una región fronteriza olvidada por Dios. Isabela Volkova. Ese no era el nombre de una empleada doméstica. Ese era el nombre de la hija del único hombre al que Alejandro había temido en su vida, un hombre al que él había traicionado para construir su imperio. Y si ese pasaporte estaba aquí, en su casa, escondido en la habitación de la mujer que le servía el café cada mañana y arropaba a su hija cada noche, significaba una sola cosa. La fortaleza había sido infiltrada. El caballo de Troya no estaba hecho de madera, sino de carne, hueso y una paciencia glacial. Alejandro corrió hacia el teléfono de seguridad, sus manos temblando de una manera que no había experimentado desde sus días como un simple contrabandista. Marcó el código de emergencia para cerrar el perímetro. «¡Cierren las puertas!», gritó al auricular, escupiendo las palabras con pánico. «¡Nadie entra! ¡Nadie sale! ¡Localicen a la empleada! ¡Ahora!». Pero mientras gritaba, una sensación de fatalidad se asentó en su estómago.
Miró de nuevo la foto en el pasaporte, la joven rubia de la imagen. Y superpuso mentalmente esa cara con la de Elena, la mujer morena y discreta. La cirugía, el tinte, los años, las diferencias eran obvias, pero los ojos eran los mismos. Eran los ojos de un depredador que ha estado jugando con su comida antes de dar el bocado final. Sofía observaba a su padre, paralizada por el miedo. Nunca lo había visto así. El hombre invencible se estaba desmoronando ante un pequeño cuaderno de papel y cartón. «Papá, me asustas», sollozó la niña. Alejandro la miró y por primera vez en años vio el peligro real que corría su hija. No por secuestradores externos, sino por el veneno que él mismo había dejado entrar en su hogar. «Sofía, ven aquí», dijo él, rodeando el escritorio y agarrándola del brazo con fuerza. «Vamos a la habitación de pánico, ahora mismo». «¿Pero qué es eso? ¿De quién es ese pasaporte?», insistió la niña mientras era arrastrada hacia la estantería que ocultaba el acceso al refugio. Alejandro se detuvo un segundo frente al panel de control biométrico. El terror en sus ojos se mezcló con una comprensión devastadora. «No es un pasaporte, Sofía», murmuró, mientras las cerraduras de acero de la casa comenzaban a sellarse con un sonido metálico que resonó en toda la mansión. «Es una declaración de guerra, y creo que ya hemos perdido la primera batalla». El estruendo de un trueno sacudió la casa en ese preciso instante, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo la mansión en la oscuridad. El sistema de emergencia tardó unos segundos en activarse, y en ese breve lapso de negrura absoluta, Alejandro supo que la lluvia no era lo único que se cernía sobre ellos. El pasado había llegado para cobrar su deuda, y el interés sería impagable. La mujer que conocían como Elena no había salido de compras. Estaba en alguna parte, observando, esperando el momento exacto en que la máscara cayera. Y ahora, con el pasaporte expuesto sobre el escritorio en la penumbra, el juego del gato y el ratón había terminado. La cacería había comenzado. La mansión, antes símbolo de poder inexpugnable, se transformó en ese instante en una trampa mortal de lujo. Los secretos enterrados bajo los cimientos de la fortuna Montemayor estaban a punto de emerger, y la niña, inocente portadora de la verdad, había detonado sin saberlo una bomba de tiempo que llevaba 15 años marcando los segundos en el silencio de la impunidad. El millonario sabía que el nombre en el pasaporte no solo significaba venganza, significaba una aniquilación sistemática de todo lo que amaba. Porque Isabela Volkova no dejaba testigos, y Alejandro Montemayor acababa de recordar por qué había pasado la última década mirando por encima de su hombro. La arquitectura del miedo es a menudo invisible para el ojo inexperto. En las colinas de la Herradura, donde el código postal actúa como un escudo contra la realidad del resto del país, la mansión Montemayor se alzaba aquella tarde de martes no solo como una vivienda, sino como un monumento a la paranoia disfrazada de prestigio. La lluvia, que caía con una cadencia monótona y pesada, lavaba las tejas de pizarra y resbalaba por los cristales blindados, creando una distorsión líquida del mundo exterior. Para Alejandro Montemayor, encerrado en su despacho del ala este, el clima era irrelevante. Su mente habitaba en los usos horarios de Tokio y Singapur, calculando márgenes de beneficio en una fusión de logística naviera que consolidaría su imperio por otra década. Sin embargo, la verdadera amenaza a su soberanía no provenía de las fluctuaciones del mercado bursátil ni de la competencia desleal, sino de algo mucho más doméstico, algo que se gestaba en el silencio del ala de servicio. La seguridad de la casa, un sistema integrado de sensores biométricos y cámaras térmicas, estaba diseñada para repeler ataques externos. Nadie había programado el algoritmo para detectar el peligro que ya dormía bajo el mismo techo, doblando servilletas y sirviendo el té con una precisión inquietante.
Sofía, la hija de 9 años del magnate, se había convertido en una exploradora de su propia soledad. La ausencia de su madre y la distancia emocional de su padre la habían forzado a desarrollar una relación casi simbiótica con la estructura de la casa. Conocía los ritmos de la mansión, el zumbido del refrigerador industrial, el crujido de la madera en la biblioteca cuando cambiaba la temperatura, y sobre todo, los patrones de los empleados. La nueva empleada, Elena, era una anomalía en estos patrones. Mientras que el personal anterior se movía con una mezcla de indolencia y sumisión, Elena se deslizaba. Sus movimientos carecían de ruido. Sus pasos eran calculados, como si cada vez que cruzaba una habitación estuviera trazando una ruta de escape o midiendo ángulos de tiro, aunque Sofía, en su inocencia, solo interpretaba esto como una extraña rigidez. Aquella tarde, el vacío en el ala de servicio actuó como un canto de sirena para la niña. La puerta entreabierta de la habitación de Elena representaba una fractura en el orden inmaculado de la casa. Al cruzar el umbral, el aire dentro del cuarto se sentía diferente, más frío, despojado de la calidez humana que suele impregnar un dormitorio habitado. El olor no era a perfume ni a suavizante, sino a nada. Un vacío olfativo que resultaba antinatural. La habitación parecía un decorado de teatro esperando a que los actores entraran a escena, carente de los desordenados vestigios de la vida real. La niña avanzó, sus sentidos agudizados por la travesura. La búsqueda inicial fue superficial, motivada por el simple aburrimiento. Revisó los cajones, encontrando solo lo esencial, colocado en ángulos rectos perfectos. Pero fue la rejilla de ventilación, casi oculta por la sombra de una silla estratégicamente mal colocada, la que capturó su atención. A diferencia de las otras rejillas de la casa, pintadas y selladas por años de mantenimiento, los bordes de esta mostraban microarañazos, el brillo del metal base expuesto por la fricción reciente de una herramienta. Con la persistencia de quien tiene demasiado tiempo libre, Sofía manipuló los tornillos. Estaban flojos. Al retirar la placa metálica, una bocanada de aire viciado y polvo golpeó su rostro, pero allí, anidado en la oscuridad del conducto, reposaba el secreto. El paquete envuelto en terciopelo azul no pertenecía a ese lugar. El terciopelo era pesado, antiguo, del tipo que se usaría para proteger joyas de la corona o reliquias sagradas, no para estar escondido detrás de un sistema de aire acondicionado en el cuarto de una empleada doméstica. Al desenrollar la tela, el tacto frío de la caja metálica y luego la textura rugosa del pasaporte enviaron una descarga de realidad a las manos de la niña. No era un juguete. La libreta verde oscuro tenía el peso de la autoridad. Al abrirla, la imagen de la mujer rubia la desconcertó. La mente de Sofía trató de reconciliar la imagen de la fotografía con la mujer morena y severa que conocía como Elena. Las diferencias superficiales eran vastas, el color del cabello, el maquillaje, la ropa. Pero la estructura ósea, la línea implacable de la mandíbula y, sobre todo, la mirada gélida que traspasaba la lente de la cámara eran idénticas. Era Elena, pero una versión de ella que parecía pertenecer a una vida de opulencia y peligro, no a una de servicio y silencio. El nombre impreso junto a la foto era un enigma de consonantes y vocales que sonaban a lugares lejanos y fríos. Sofía no podía saber que esas letras, dispuestas en ese orden específico, tenían el poder de derribar imperios. Con el pasaporte apretado contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón acelerarse por la transgresión, salió de la habitación. El pasillo se extendía ante ella, largo y lleno de sombras alargadas por la tarde gris. Mientras tanto, en el despacho principal, Alejandro Montemayor sentía una migraña pulsar detrás de sus ojos. La negociación con los socios de Zurich se había estancado por detalles legales menores. Alejandro era un hombre que había construido su fortuna sobre la base del control absoluto. Controlaba los sindicatos de estibadores, controlaba a los inspectores de aduanas y creía controlar su pasado.
Había enterrado sus pecados bajo capas de corporaciones fantasma y donaciones benéficas. Creía, con la arrogancia de los intocables, que el tiempo prescribía todas las deudas. La entrada abrupta de Sofía rompió su concentración. La irritación inicial de Alejandro se disipó no por afecto paternal, sino por la urgencia en la voz de su hija y el objeto extraño que depositó sobre su escritorio inmaculado de caoba. «Estaba escondido en la pared de Elena», dijo la niña, con la respiración entrecortada. Alejandro miró el objeto, un pasaporte antiguo. Su cerebro, entrenado para identificar patrones y riesgos, comenzó a procesar la información a una velocidad vertiginosa incluso antes de tocarlo. ¿Por qué una empleada doméstica escondería un pasaporte en un ducto de ventilación? ¿Por qué no en una caja fuerte o simplemente en su bolso? El ocultamiento implicaba dos cosas: el documento era ilegal o la identidad que representaba era peligrosa. Extendió la mano. Sus dedos, habituados a firmar cheques de 6 cifras, rozaron la cubierta desgastada. Al abrirlo, el mundo de Alejandro Montemayor se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El lujo de su oficina, los premios en las paredes, las fotos con presidentes, todo se desvaneció en una neblina gris. Lo único que existía en el universo era ese nombre y esa fotografía. Isabela Volkova. El nombre golpeó a Alejandro con la fuerza física de un impacto de bala. No era un nombre que hubiera escuchado en rumores recientes. Era un nombre que pertenecía a las leyendas negras de su juventud, a la época en que sus manos se manchaban de algo más que tinta. Isabela Volkova, la hija de Dmitri Volkov, el carnicero de Odessa, el hombre al que Alejandro había traicionado 15 años atrás para quedarse con la ruta de distribución del Mediterráneo. Alejandro había recibido confirmación visual de la muerte de toda la familia Volkov en aquel incendio provocado. Había visto los informes forenses, pagados, por supuesto, pero convincentes. Había dormido tranquilo durante una década y media creyendo que el linaje de los Volkov se había extinguido entre cenizas y escombros. Pero el pasaporte que tenía en las manos no mentía. La fecha de emisión era posterior al incendio. La foto mostraba a una mujer adulta, viva, con los ojos llenos de una promesa de violencia contenida. Y esa mujer estaba en su casa. La bilis subió por la garganta del millonario. La transformación física fue instantánea y aterradora para Sofía, que observaba desde el otro lado del escritorio. Su padre, siempre bronceado, siempre impecable, se tornó del color de la ceniza. El sudor perló su frente en cuestión de segundos. Sus manos empezaron a temblar, arrugando las páginas del pasaporte. Alejandro levantó la vista. Ya no miraba su despacho. Sus ojos escaneaban las sombras de las esquinas, la puerta entreabierta, el pasillo oscuro. La realidad se reescribía ante él. Elena no era una empleada eficiente. Elena era un fantasma que había cruzado el océano y el tiempo para cobrar una deuda de sangre. Cada café que le había servido, cada vez que había estado a su espalda mientras él trabajaba, cada momento que había pasado a solas con Sofía, Alejandro sintió un vértigo nauseabundo al comprender lo cerca que había estado la cuchilla de su cuello durante los últimos 3 meses. Ella no quería matarlo rápido. Si quisiera, ya estaría muerto. Ella quería algo más. Quería el desmantelamiento total. Quería que él supiera, antes del final, quién era el verdugo. ¿Papá? La voz de Sofía sonó pequeña, lejana. Alejandro reaccionó por instinto de supervivencia primario, una facultad que creía dormida bajo años de civilización y confort. Se puso de pie, derribando su silla. «¡Aléjate de la puerta, Sofía!», rugió, su voz distorsionada por el pánico. Corrió hacia el panel de seguridad en la pared. Sus dedos torpes fallaron el código la primera vez. La alarma silenciosa, el cierre perimetral. Necesitaba convertir la casa en un búnker.
Pero mientras tecleaba, la lógica fría de su mente le susurraba que era inútil. El enemigo no estaba asediando las murallas. El enemigo ya estaba en el trono. ¿Dónde está ella?, preguntó Alejandro, girándose hacia su hija, agarrándola por los hombros con una fuerza que la hizo gemir. «Dime exactamente cuándo la viste por última vez». «Salió. Dijo que iba a comprar cosas para la cena», sollozó Sofía, aterrorizada por la metamorfosis de su padre. «No salió», susurró Alejandro, mirando hacia el pasillo oscuro que conectaba con la cocina y el área de servicio. «Nunca salió». En ese instante, un trueno sacudió los cimientos de la mansión, un estruendo bíblico que hizo vibrar los cristales. Y entonces, la oscuridad. El sistema eléctrico de la casa falló. No fue un corte de energía normal, no hubo parpadeo, fue un corte quirúrgico, total y absoluto. Las luces de emergencia, alimentadas por generadores independientes, debieron haberse encendido en 3 segundos. 1, 2, 3. Nada. Solo una oscuridad densa, impenetrable, rota únicamente por los relámpagos que destellaban fuera, iluminando brevemente el despacho con una luz estroboscópica y fantasmal. Alejandro comprendió entonces la magnitud de la trampa. Isabela Volkova no solo había infiltrado su casa, había estudiado sus sistemas, había deshabilitado sus salvaguardas y había esperado pacientemente a que la tormenta le proporcionara la cobertura acústica y visual perfecta. El pasaporte no había sido un descuido, había sido un cebo. O quizá un mensaje dejado a propósito para iniciar el juego final. «Al suelo», ordenó Alejandro, arrastrando a Sofía hacia el hueco debajo del escritorio macizo. «No hagas ningún ruido, ni uno solo». El millonario sacó una pistola que guardaba adherida bajo la superficie del escritorio, un arma que no había empuñado en años. El peso del acero le resultaba extrañamente reconfortante, aunque sabía que contra una Volkova, una sola pistola era poco más que un amuleto supersticioso. Desde la profundidad de la casa, más allá del salón principal, se escuchó un sonido. No eran pasos. Era el sonido metálico y rítmico de alguien arrastrando algo pesado sobre el suelo de mármol, o quizás el sonido de una puerta blindada siendo forzada desde dentro. El pánico de Alejandro se transformó en una claridad helada. Recordó los rumores sobre cómo operaba el padre de Isabela. No dejaban testigos, no dejaban herederos. Miró a Sofía, que temblaba en la oscuridad, y supo que la niña no era solo una espectadora, era parte del pago. La venganza de los Volkov siempre era bíblica, ojo por ojo, hijo por hijo. En la penumbra del despacho, el pasaporte seguía sobre el escritorio, abierto como una sentencia de muerte firmada. La fotografía de Isabela parecía brillar con luz propia, una sonrisa congelada que se burlaba de los muros, de los millones y de la falsa seguridad de Alejandro. La mujer que había doblado sus sábanas y servido su vino era la encarnación de su pasado regresando para devorarlo. Un relámpago iluminó el pasillo frente a la puerta abierta del despacho. Por una fracción de segundo, la silueta de una figura femenina se recortó contra el resplandor. Estaba de pie, inmóvil, observando desde la oscuridad. No llevaba el uniforme de empleada doméstica. En su mano derecha, algo largo y afilado reflejó el destello del rayo. Alejandro contuvo el aliento, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas como un animal enjaulado. El juego del gato y el ratón había terminado. La cacería dentro de la mansión Montemayor acababa de comenzar, y el millonario sabía, con la certeza fatalista de los condenados, que en esta selva de mármol y terciopelo, él ya no era el depredador, era la presa. El silencio que descendió sobre el despacho de caoba y cristal tras la revelación de la niña no fue una simple pausa en la conversación. Fue un abismo que se abrió repentinamente bajo los cimientos de Alejandro Montemayor.
Hasta ese preciso instante, el martes había transcurrido con la banalidad lujosa a la que el magnate estaba acostumbrado. Fluctuaciones bursátiles, llamadas a Londres, un whisky de Malta a media tarde. Pero el objeto que ahora descansaba sobre la inmaculada superficie del escritorio, ese pequeño cuaderno de tapas verdes desgastadas por el roce y el tiempo, actuó como un agujero negro, absorbiendo toda la luz, toda la lógica y toda la seguridad que el dinero había comprado durante la última década y media. Alejandro, un hombre cuya reputación se cimentaba en una frialdad inquebrantable ante crisis corporativas, sintió como su ritmo cardíaco se disparaba con una violencia que le golpeaba las costillas. No era ansiedad, era un reconocimiento primario y visceral. Sus dedos, perfectamente manicurados, temblaron imperceptiblemente al extenderse hacia el pasaporte. Al tocar la cubierta, la textura rugosa le transmitió una descarga eléctrica de memoria, transportándolo instantáneamente de la seguridad climatizada de su mansión en las afueras de la ciudad a un almacén húmedo y oloroso a gasolina en los muelles de Odessa, 15 años atrás. Abrió la libreta. La fotografía estaba protegida por un plástico laminado que había comenzado a amarillar en las esquinas, pero la imagen permanecía nítida, acusadora. No eran los rasgos suaves y serviciales de Elena, la mujer que llevaba 6 meses viviendo bajo su techo, doblando sus camisas y preparando la merienda de su hija. En la foto, la mujer tenía el cabello rubio platino, cortado con una severidad militar, y una mirada que destilaba una arrogancia gélida, la mirada de alguien que ha nacido en la realeza del crimen organizado. Sin embargo, los ojos eran inconfundibles. Eran 2 pozos de un azul ártico, idénticos a los que le habían servido el café esa misma mañana. Bajo la fotografía, el nombre impreso en caracteres cirílicos y latinos confirmaba la sentencia de muerte: Isabela Volkova. El aire abandonó los pulmones de Alejandro. El mundo se inclinó. Ese nombre no debería existir. Ese nombre pertenecía a una lápida, a un informe forense incinerado, a un fantasma exorcizado por el fuego y la traición. Isabela Volkova era la hija de Dmitri Volkov, el zar del Bósforo, el hombre al que Alejandro había jurado lealtad en sus inicios y al que posteriormente había vendido a sus enemigos para construir su propio imperio. La historia oficial, la que Alejandro se había repetido a sí mismo hasta convertirla en verdad, era que toda la familia Volkov había perecido en el incendio de su dacha de invierno. No hubo supervivientes. Él se había asegurado de ello. Había pagado a los hombres que bloquearon las puertas. Pero el pasaporte gritaba una realidad diferente. La fecha de expedición era posterior al incendio. Isabela había sobrevivido. Y no solo había sobrevivido, había esperado. Había dedicado años a transformarse, a teñirse, a aprender el idioma sin acento, a estudiar los hábitos de los Montemayor, a infiltrarse en la agencia de empleo doméstico más exclusiva del país, todo para llegar a este momento. La mujer que dormía al otro lado del pasillo no era una empleada, era un depredador alfa que había estado jugando con su comida antes de dar el bocado final. «Papá, ¿por qué tienes esa cara?». La voz de Sofía, temblorosa y pequeña, rompió el trance hipnótico del terror. La niña observaba a su padre con una confusión creciente. Nunca lo había visto así. La piel de Alejandro había adquirido el tono de la cera rancia, una palidez mortecina que contrastaba grotescamente con su traje de diseño italiano. Sus pupilas estaban dilatadas, devorando el iris, escaneando el despacho no como un ejecutivo, sino como un animal acorralado que busca una salida que ya no existe. Alejandro levantó la vista del documento y miró a su hija. Por primera vez no vio a la niña mimada heredera de su fortuna, sino a un peón en un tablero de ajedrez sangriento. La venganza de los Volkov nunca era simple, siempre era bíblica. Ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo. La presencia de Isabela en la casa no era solo para matarlo a él,
Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Ella quería destruir su legado. Quería que él viera el final de su linaje. Sofía, susurró Alejandro, y su propia voz le sonó extraña, rasposa, como si tuviera la garganta llena de cristales. Escúchame con mucha atención. Aléjate de la puerta. Ven aquí, detrás del escritorio, ahora mismo. La urgencia en su tono, desprovista de la autoridad habitual y cargada de un pánico crudo, hizo que la niña obedeciera instintivamente. Corrió hacia él, rodeando el macizo mueble de madera. Alejandro la agarró del brazo con una fuerza que le hizo daño, tirando de ella hacia su cuerpo, interponiéndose entre la niña y la puerta abierta del despacho que daba al pasillo oscuro. ¿Dónde está Elena?, preguntó él de nuevo, exigiendo precisión con una desesperación febril. Dijiste que salió. ¿Viste su coche irse? ¿Viste cómo se abría el portón principal? Sofía negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No, ella dijo que iba a salir. Cogió su bolsa. Yo subí a su cuarto después. No salió, dijo Alejandro, más para sí mismo que para la niña. La comprensión le cayó encima como una losa de plomo. Nunca salió. Cortó los cables del sistema de cámaras, desactivó los sensores del garaje, nos ha encerrado aquí con ella. El millonario se giró hacia el panel de control de seguridad incrustado en la pared detrás de su sillón. Sus dedos teclearon frenéticamente el código de emergencia, una secuencia que conectaba directamente con la empresa de seguridad privada y la policía local. Pero la pantalla LCD parpadeó en rojo con un mensaje burlón. Error de conexión, línea física interrumpida. Intentó activar el cierre magnético de las puertas internas. El sistema no respondía. La casa inteligente, esa fortaleza tecnológica de la que tanto se enorgullecía, había sido lobotomizada. De repente, la atmósfera en la mansión cambió. El zumbido constante y reconfortante del aire acondicionado central se detuvo con un suspiro mecánico. Las luces halógenas que bañaban el despacho parpadearon una vez, 2 veces, luchando contra una interrupción repentina del flujo eléctrico. Y entonces, la oscuridad. No fue una oscuridad gradual, fue absoluta y repentina, como si el universo hubiera cerrado los ojos. La tormenta que rugía fuera, hasta entonces un ruido de fondo, cobró un protagonismo aterrador. Sin la barrera del zumbido eléctrico, el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales blindados sonaba como miles de dedos tamborileando, exigiendo entrar. Los relámpagos se convirtieron en la única fuente de luz, estallidos estroboscópicos de color blanco azulado que iluminaban el despacho en fragmentos de segundos, creando sombras alargadas y monstruosas que danzaban por las paredes. Alejandro se agachó, arrastrando a Sofía al suelo, encajándola en el hueco bajo el escritorio. «No hagas ningún ruido», le siseó al oído. «Ni siquiera respires fuerte». El miedo de la niña era palpable, un temblor continuo que se transmitía al cuerpo de su padre. Pero la mente de Alejandro trabajaba a una velocidad vertiginosa, desempolvando instintos de supervivencia que creía atrofiados por años de civilización. Isabela había cortado la luz. Eso significaba que llevaba gafas de visión nocturna, o que conocía la casa tan bien que no necesitaba ver. Significaba que la fase de observación había terminado y la fase de ejecución había comenzado. Alejandro palpó la parte inferior de la tapa del escritorio hasta encontrar el botón oculto. Un compartimento secreto se abrió con un clic apenas audible. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura fría de una Glock 19 cargada. El peso del arma le dio una fracción de seguridad, una ilusión de control. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que una pistola era un consuelo pobre contra lo que se avecinaba. Isabela Volkova no venía sola, o si lo hacía, venía preparada con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Un sonido resonó en la planta baja. No fue un golpe fuerte, sino el chirrido sutil de una puerta que se abre con cuidado.
La acústica de la mansión, diseñada para ser amplia y majestuosa, ahora jugaba en su contra, amplificando y distorsionando los ruidos, haciendo imposible determinar la ubicación exacta del intruso. Podía ser la puerta de la cocina o la entrada del servicio. Alejandro miró el pasaporte que había quedado sobre el escritorio, iluminado intermitentemente por los relámpagos. Era un mensaje. Dejarlo allí, en un lugar donde la niña pudiera encontrarlo, no había sido un descuido. Había sido una invitación. Isabela quería que él supiera. Quería que él sintiera el terror de la anticipación. Quería saborear su miedo antes de apretar el gatillo o deslizar el cuchillo. Era una tortura psicológica refinada, propia de la escuela de la KGB en la que su padre se había formado. «Papá, tengo miedo», gimió Sofía, aferrándose a la pierna del pantalón de su padre. «Shh», Alejandro le tapó la boca suavemente con la mano libre. Sus ojos estaban fijos en el rectángulo de oscuridad ligeramente menos densa que marcaba la puerta del despacho. El pasillo era una boca de lobo. Alejandro sabía que tenían que moverse. Quedarse en el despacho era un suicidio. Era el primer lugar donde ella buscaría. Necesitaban llegar a la habitación del pánico, situada detrás de la biblioteca, en el ala opuesta de la planta alta. Pero para llegar allí, tenían que cruzar el pasillo abierto, expuestos como blancos de feria ante cualquiera que acechara en las sombras. El millonario hizo un cálculo mental rápido. Tenían unos 20 metros hasta la biblioteca. Con la niña, tardarían unos 10 segundos y corrían. 10 segundos de vulnerabilidad total. Pero quedarse allí significaba esperar a ser ejecutados. «Sofía, escúchame», susurró, con la boca pegada al oído de su hija. «Vamos a jugar al juego del silencio. Vamos a ir a la biblioteca. Tienes que correr muy rápido y no soltar mi mano. ¿Entendido?» La niña asintió en la oscuridad, sus ojos grandes y húmedos reflejando el pánico puro. Alejandro se incorporó lentamente, con el arma en alto, barriendo la oscuridad frente a él. El pasillo estaba vacío, o al menos eso parecía bajo los destellos de la tormenta. Salieron del despacho. El aire en el pasillo estaba más frío, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. Dieron 3 pasos, 4. El suelo de mármol estaba frío bajo sus pies. De repente, una voz surgió de la oscuridad, no detrás de ellos, ni delante, sino desde todas partes, como si emanara de las paredes mismas de la casa. Era una voz suave, melódica, con ese tono maternal que Elena usaba para leerle cuentos a Sofía, pero ahora desprovista de cualquier calidez, afilada como un bisturí. «Alejandro», la voz flotó en el aire viciado. «¿Te gustó mi regalo?» Alejandro se congeló, empujando a Sofía detrás de él y apuntando con el arma hacia la negrura del final del pasillo. «¡Muéstrate!», gritó, y su voz se quebró, traicionando su terror. «Sé quién eres, Isabela. Sé que eres tú». Una risa suave, seca y carente de humor respondió desde la dirección de la escalera principal. «¿Sabes mi nombre?», dijo la voz, acercándose lentamente, el sonido de tacones o botas resonando deliberadamente contra el suelo de madera. «Pero has olvidado lo que significa. Has olvidado que los Volkov no perdonan, y ciertamente, Alejandro, no olvidan». Un relámpago masivo estalló en el cielo, iluminando el interior de la mansión con una claridad cegadora durante un segundo eterno. Y allí, al final del pasillo, bloqueando el camino hacia la biblioteca y la salvación, estaba ella. Ya no llevaba el uniforme gris de empleada doméstica, vestía ropa táctica negra, ceñida al cuerpo. Su cabello, antes recogido en un moño severo, caía ahora suelto sobre sus hombros. Pero lo más aterrador no era su vestimenta, sino lo que sostenía. En una mano, un cuchillo de combate de hoja larga y negra.
En la otra, algo que hizo que la sangre de Alejandro se convirtiera en hielo, el viejo reloj de bolsillo de su padre, un objeto que Alejandro guardaba en una caja fuerte en el sótano. Ella ya había estado allí, había recorrido la casa a placer. La luz del relámpago se desvaneció, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad, pero la imagen quedó grabada en la retina de Alejandro. La sonrisa de Isabela. No era una sonrisa de triunfo, era una mueca de dolor concentrado y odio puro. 15 años, Alejandro, susurró ella desde la oscuridad, su voz acercándose paso a paso. 15 años esperando para ver cómo se apaga la luz en tus ojos. Pero primero vamos a hablar de lo que me quitaste. Alejandro disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. El fogonazo iluminó brevemente el pasillo vacío. Había fallado. O ella se había movido con una velocidad inhumana. Mala elección, dijo la voz de Isabela, ahora mucho más cerca, casi a su izquierda. El pánico se apoderó completamente de él. Agarró la mano de Sofía y tiró de ella, no hacia la biblioteca, que ahora estaba bloqueada, sino hacia la única otra opción, las escaleras de servicio que llevaban al ático. Era una trampa, un callejón sin salida, pero el instinto de huida anuló cualquier estrategia racional. ¡Corre, Sofía, corre!, gritó, empujando a la niña hacia la puerta estrecha del servicio. Mientras subían los escalones a trompicones, respirando el polvo y el miedo, Alejandro comprendió la magnitud de su error. Al contratar a Elena, al dejarla entrar en su santuario, no solo había firmado su propia sentencia de muerte, había invitado al diablo a cenar, y ahora el diablo estaba cobrando la cuenta. El pasaporte en el escritorio no era solo una prueba de identidad, era el acta de inicio de un juicio sumario donde él era el acusado, el abogado y el condenado, todo a la vez. Y el verdugo subía las escaleras detrás de ellos, sin correr, con la paciencia inexorable de quien sabe que la presa no tiene a dónde ir. La mansión Montemayor, símbolo de su poder y su éxito, se había transformado en un mausoleo. Y mientras alcanzaban el rellano del ático, con la lluvia golpeando el tejado justo encima de sus cabezas como un martillo gigante, Alejandro supo que esa noche, la tormenta fuera de la casa era la menor de sus preocupaciones. La verdadera tempestad llevaba el nombre de una mujer muerta, y acababa de comenzar a descargar su furia. El estruendo de la lluvia golpeando el tejado de pizarra, apenas a unos metros sobre sus cabezas, creaba una cacofonía ensordecedora que aislaba a Alejandro y a su hija del resto del mundo. El ático de la mansión Montemayor, un espacio vasto y rara vez visitado, destinado al almacenamiento de antigüedades y recuerdos olvidados, se había convertido en la última trinchera de un hombre que, hasta hacía menos de una hora, creía tener el control absoluto de su destino. El aire allí arriba estaba viciado, caliente y cargado de un olor a polvo antiguo y madera seca que se mezclaba con el sudor frío del miedo que emanaba del millonario. Alejandro empujó a Sofía detrás de una pila de cajas de embalaje reforzadas y viejos baúles de viaje cubiertos con lonas blancas, que, en la penumbra, parecían sudarios esperando cuerpos. La única iluminación provenía de los tragaluces rectangulares, que bajo el asedio de la tormenta se iluminaban intermitentemente con el resplandor violento de los relámpagos, revelando por fracciones de segundo la geografía desordenada de ese purgatorio doméstico. El millonario se obligó a regular su respiración. Su corazón latía con tal fuerza que temía que el sonido rítmico delatara su posición. Apretó la empuñadura de la pistola Glock con ambas manos, apuntando hacia la puerta de acceso al ático, la única entrada y salida visible. Sabía que era una posición tácticamente desastrosa. Se habían arrinconado. Habían subido buscando altura, impulsados por un pánico irracional, cuando la lógica dictaba que debían haber buscado una salida a nivel del suelo. Pero Isabela, o la mujer que había renacido de las cenizas de los Volkov, había bloqueado mental y físicamente las rutas de escape inferiores.
los había pastoreado. Como un perro ovejero dirigiendo al ganado hacia el matadero, ella los había empujado hacia arriba, hacia donde no había salida. El silencio dentro de la casa, debajo del ruido de la lluvia, era lo más aterrador. No se oían pasos subiendo la escalera de madera. No había gritos ni amenazas vociferadas. Isabela Volkova no necesitaba correr. La psicología de su venganza se basaba en la inevitabilidad. Ella sabía dónde estaban. Ella sabía que el miedo era un ácido que corroe la voluntad mucho más rápido que cualquier dolor físico. Alejandro miró a su hija. Sofía estaba ovillada en el suelo, con las manos tapándose los oídos, los ojos cerrados con fuerza, intentando bloquear la realidad de que su niñera, la mujer que le trenzaba el cabello, era ahora un monstruo que acechaba en la oscuridad. Alejandro sintió una punzada de culpa tan aguda que casi le dobló las rodillas. Esa niña era inocente, pero en el código de la mafia rusa, en el código de sangre que regía la vida de los Volkovs, la inocencia no era un escudo, era una moneda de cambio. Él había matado a la familia de Isabela, a su padre, a su madre, a su hermano pequeño. Había ordenado que bloquearan las salidas de aquella dacha en invierno. Había escuchado, a través de una línea telefónica segura, cómo el fuego consumía la estructura. Ahora el karma había regresado, no como una fuerza mística, sino como una mujer entrenada para matar con la eficiencia de una máquina. De repente, el sistema de megafonía de la casa, que Alejandro creía desactivado junto con el resto de la electricidad, cobró vida. Un chisporroteo de estática llenó el ático, seguido de una voz clara, tranquila, amplificada por los altavoces ocultos en las vigas. Isabela había reactivado el sistema de intercomunicación de emergencia, alimentado por baterías de respaldo que Alejandro ni siquiera recordaba haber instalado. «Alejandro», la voz llenó el espacio, rebotando en las paredes inclinadas. ¿Recuerdas el cuento que le leía a Sofía la semana pasada? ¿El de los 3 cerditos? El millonario se estremeció. La banalidad de la referencia infantil contrastaba grotescamente con la situación mortal. «Te escondes en tu casa de ladrillo», continuó la voz, suave, casi melancólica. «Pero olvidaste que el lobo no siempre sopla desde fuera. A veces, el lobo tiene las llaves. A veces, el lobo lleva años durmiendo a los pies de tu cama». Un relámpago iluminó el ático y, por un instante, Alejandro creyó ver una sombra moverse al otro lado de la estancia, cerca de una colección de maniquíes de costura antiguos. Disparó 2 veces. El sonido de los disparos fue ensordecedor en el espacio confinado y el fogonazo cegó momentáneamente su visión nocturna. Las balas impactaron contra un espejo antiguo, haciéndolo estallar en una lluvia de cristales que tintinearon al caer al suelo. «¡Deja de esconderte!», rugió Alejandro, su voz desgarrada por la histeria. «Si quieres matarme, ven y hazlo. Deja a la niña fuera de esto». La risa de Isabela surgió de los altavoces, seca y carente de humor. «¿Dejar a la niña fuera?», preguntó ella, y su tono se endureció, perdiendo la máscara de la niñera y revelando el acero de la asesina. «¿Dejaste tú a mi hermano Alejandro? Alejandro tenía 6 años. La misma edad que Sofía. Lo escuchaste gritar, ¿verdad? Sé que tienes las grabaciones. Sé que las guardabas como un trofeo». Alejandro sintió que la bilis le subía a la garganta. Era cierto. En los círculos oscuros en los que se movía para construir su imperio, la grabación de la eliminación de los Volkovs había sido su carta de presentación, la prueba de que tenía el estómago necesario para sentarse a la mesa de los grandes oligarcas. Nunca imaginó que una superviviente regresaría para hacerle escuchar sus propios pecados. El sonido de la puerta del ático abriéndose no fue un golpe violento. Fue el chirrido lento y deliberado de las bisagras sin aceitar. Alejandro giró el arma hacia la entrada, pero la oscuridad era absoluta en ese rincón. No disparó.
Sabía que solo le quedaban 12 balas en el cargador y no podía permitirse desperdiciarlas disparando a fantasmas. «Sal, Sofía», susurró Alejandro, tirando del brazo de su hija. «Tenemos que movernos». «¿A dónde?», sollozó la niña. «No hay salida, papá». Alejandro miró hacia arriba. Uno de los tragaluces. Estaba a unos 3 metros de altura, accesible solo si trepaban por las estanterías de metal llenas de archivos viejos. Salir al tejado en medio de una tormenta eléctrica era una locura, un suicidio potencial. Pero quedarse allí abajo con Isabela era una muerte segura. «Sube a esa estantería», ordenó, levantando a la niña en vilo. «¡Ahora!». Mientras Sofía se encaramaba con dificultad a los estantes metálicos, Alejandro se parapetó detrás de un viejo escritorio de roble con el cañón de la Glock apuntando fijamente a la negrura de la escalera. Escuchó un paso. Un solo paso, pesado, deliberado. El sonido de una bota táctica aplastando un trozo de cristal del espejo roto. Ella estaba dentro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sabía que Isabela llevaba gafas de visión nocturna. Lo había deducido por la forma en que se movía en la planta baja. Ella podía verlo. Él, a ella, no. Estaba ciego, luchando contra un enemigo invisible que conocía su ubicación exacta. «Sé que estás detrás del escritorio, Alejandro», dijo la voz de Isabela, esta vez no a través de los altavoces, sino en persona, a menos de 10 metros de distancia, a su izquierda. Alejandro giró el torso y disparó 3 veces en abanico hacia la voz. Las balas mordieron la madera y el yeso, levantando nubes de polvo, pero no hubo grito de dolor ni sonido de cuerpo cayendo, solo silencio. Y luego, el sonido metálico de algo rodando por el suelo de madera hacia él. Instintivamente, Alejandro se cubrió la cabeza. ¿Una granada? ¿Una bomba de humo? El objeto se detuvo al chocar contra la pata del escritorio. No explotó. Un relámpago oportuno iluminó la escena. No era un explosivo. Era una pequeña muñeca de trapo, una que Sofía había perdido hacía meses. A la muñeca le faltaba la cabeza. Era un mensaje psicológico, una burla cruel diseñada para desestabilizarlo aún más. Alejandro comprendió entonces que Isabela estaba jugando con él como un gato con un ratón herido. Disfrutaba de cada segundo de su terror. No quería una ejecución rápida, quería una deconstrucción total de su psique. «Vas a fallar», dijo Alejandro, intentando que su voz sonara firme aunque temblaba. «La policía está en camino». «¿La alarma silenciosa? La alarma que desactivé hace 3 semanas, ¿te refieres a esa?», interrumpió Isabela, su voz ahora sonando desde la derecha. Se movía rápido, en silencio, rodeándolo. «¿Y sobre la policía?». «Alejandro, corté la línea telefónica física y activé un inhibidor de señal celular en el perímetro de la finca antes de entrar a servirte el café esta mañana. Nadie vendrá. Estamos solos tú, yo y los fantasmas». Arriba, Sofía había logrado alcanzar el mecanismo de apertura del tragaluz. Con un esfuerzo desesperado, empujó la manivela. El ventanal se abrió con un gemido de metal oxidado, dejando entrar una ráfaga de viento helado y lluvia que empapó el ático en segundos. «¡Sube, papá!», gritó la niña desde las alturas, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. El grito de Sofía reveló su posición. Alejandro supo que era el momento crítico. Se levantó para correr hacia la estantería y cubrir la huida de su hija, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, algo le golpeó en el hombro derecho con la fuerza de un mazo. No escuchó el disparo. Isabela debía estar usando un silenciador de alta calidad. Alejandro cayó hacia atrás, chocando contra el escritorio. El dolor floreció en su hombro, caliente y agudo, paralizando su brazo. La pistola Glock se le resbaló de los dedos entumecidos y se deslizó por el suelo, alejándose de su alcance en la oscuridad. «¡No!», gritó Alejandro, gateando desesperadamente hacia el arma. Una bota pisó su mano sana, inmovilizándolo contra el suelo. Alejandro levantó la vista.
Un nuevo relámpago iluminó la figura que se alzaba sobre él. Isabela Volkova era una visión de pesadilla. Vestida completamente de negro táctico, con el cabello rubio pegado al cráneo por el sudor y la lluvia que empezaba a gotear desde el tragaluz abierto. En una mano sostenía una pistola con un largo supresor cilíndrico, en la otra el cuchillo de combate. Pero lo más aterrador era su rostro. No había ira, no había la furia apasionada de la venganza de película. Había una calma profesional, una frialdad quirúrgica en sus ojos azules que recordaba a Alejandro con una claridad espantosa la mirada de Dmitri Volkov antes de ordenar una ejecución. «Levántate», ordenó ella en voz baja. No le apuntaba a la cabeza, sino al estómago. Quería que doliera. El juego del escondite ha terminado. Ahora empieza la lección de historia. Alejandro miró hacia arriba, hacia el tragaluz. Sofía estaba paralizada en la estantería, mirando hacia abajo con horror. «¡Corre, Sofía! ¡Sal al tejado!», bramó Alejandro, ignorando el dolor en su mano aplastada y en su hombro sangrante. Isabela ni siquiera miró hacia la niña. Mantuvo sus ojos fijos en Alejandro. «Déjala ir», dijo Isabela con desprecio, «que salga a la tormenta. El tejado es resbaladizo y la caída es de 12 metros. Si se mata, será un accidente. Si sobrevive, bueno, la noche es joven. Pero tú, Alejandro, tú te quedas aquí». Isabela retiró la bota de su mano y le propinó una patada en las costillas que le sacó todo el aire de los pulmones. Alejandro se dobló en posición fetal, tosiendo. «¿Sabes qué encontró la policía forense entre los restos de la dacha, Alejandro?», preguntó ella, agachándose a su lado, susurrando como si compartieran un secreto íntimo. «Encontraron los dientes de mi madre, solo los dientes. El fuego fue tan intenso que fundió los huesos». Ella le agarró el cabello y tiró de su cabeza hacia atrás, obligándolo a mirarla a los ojos. Pasó el filo frío del cuchillo por la mejilla del millonario, un roce suave, casi una caricia, que dejó una línea fina de sangre. «Tú pagaste por el combustible», continuó ella. «Tú pagaste los sobornos. Tú construiste este imperio sobre las cenizas de mi familia. ¿Y pensaste que podías simplemente olvidarlo? ¿Pensaste que podías contratar a una criada, dejarla cuidar a tu hija y vivir feliz para siempre?» Alejandro intentó hablar, intentó suplicar, ofrecer dinero, ofrecer todo lo que tenía, pero solo salió un gemido ronco. «El pasaporte no fue un error, Alejandro», dijo Isabela, acercando su rostro al de él hasta que sus narices casi se tocaron. «Quería que supieras quién te iba a abrir en canal. Quería ver ese momento exacto en el que tu arrogancia se rompía. Y fue hermoso. Pude oler tu miedo desde la cocina cuando subiste corriendo». De repente, un ruido metálico resonó desde arriba. Sofía, en lugar de huir hacia el tejado, había arrojado una de las pesadas cajas de archivos de metal desde lo alto de la estantería. La caja cayó con una precisión milagrosa, o quizás guiada por la desesperación, golpeando a Isabela en el hombro y la cabeza. Isabela gruñó, soltando a Alejandro y tambaleándose hacia un lado, aturdida por el impacto repentino. Fue una fracción de segundo, una ventana de oportunidad microscópica. Alejandro, impulsado por una inyección de adrenalina que anuló momentáneamente el dolor de sus heridas, se lanzó hacia adelante, no hacia su pistola perdida, sino placando a Isabela por la cintura. Ambos rodaron por el suelo del ático, entre el polvo y los cristales rotos. La lucha fue brutal y torpe. Isabela era más joven, más fuerte y estaba mejor entrenada, pero Alejandro luchaba con la ferocidad de un padre que ve a su cría en peligro. Logró golpear la mano de ella contra el suelo, haciendo que soltara el cuchillo, pero ella respondió con un golpe de codo en su herida de bala que le hizo ver las estrellas y casi perder el conocimiento. «¡Sofía, vete!»,
gritó Alejandro de nuevo mientras Isabela le rodeaba el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento experta. La presión en su garganta fue inmediata. Puntos negros empezaron a bailar en su visión. Sentía el aliento de Isabela en su oreja, jadeante por el esfuerzo. Muere, Ciceloella. Muere sabiendo que tu linaje termina hoy. Alejandro arañaba inútilmente el brazo que le cortaba el aire. Sus pulmones ardían. La oscuridad del ático empezaba a fusionarse con la oscuridad de la inconsciencia. Podía ver, borrosamente, a Sofía dudando en el borde del tragaluz, la lluvia azotando su pequeña figura. Pero entonces ocurrió algo que ni Alejandro ni Isabela habían previsto en su danza mortal. El impacto de la caja de metal y la lucha violenta habían debilitado el suelo de madera podrida en esa sección del viejo ático, justo encima de la gran lámpara de araña del vestíbulo principal. Con un crujido estrepitoso que rivalizó con los truenos, las vigas cedieron. El suelo desapareció debajo de ellos. Alejandro sintió una sensación de ingravidez nauseabunda. La llave de Isabela se rompió mientras ambos caían al vacío, rodeados de escombros, madera astillada y polvo. La caída fue brutal. Atravesaron el falso techo de yeso de la segunda planta y se precipitaron hacia el vacío del gran vestíbulo de mármol. El impacto contra el suelo fue devastador. Alejandro aterrizó sobre un sofá de terciopelo que amortiguó parcialmente el golpe, pero aún así sintió cómo algo se rompía en su interior. Isabela no tuvo tanta suerte, golpeó contra la mesa central de cristal, destrozándola con su cuerpo, y rodó inerte por el suelo de mármol. El silencio regresó a la mansión, roto solo por el sonido de la lluvia que ahora entraba libremente por el agujero en el techo del ático, 3 pisos más arriba. Alejandro, aturdido, tosiendo sangre, intentó moverse. Cada centímetro de su cuerpo gritaba en agonía. Miró hacia donde yacía Isabela. La mujer no se movía. Estaba rodeada de cristales rotos y astillas de madera. ¿Estaba muerta? ¿Había terminado? Desde lo alto, a través del boquete irregular en el techo, la pequeña cara de Sofía se asomó, iluminada por un relámpago. Estaba a salvo, por ahora. Pero entonces, entre los escombros del vestíbulo, los dedos de Isabela se contrajeron. Un gemido bajo escapó de sus labios. Lentamente, con movimientos espasmódicos y antinaturales, como una marioneta rota que se niega a que corten sus hilos, la asesina comenzó a levantarse. Tenía el rostro cubierto de sangre. Un corte profundo en la frente le cegaba un ojo, pero el otro, ese ojo azul ártico, se abrió y se fijó en Alejandro con una intensidad que trascendía la humanidad. No era humana, era la venganza encarnada, y la venganza no se detiene por una caída, ni por huesos rotos. Alejandro, arrastrándose por el suelo, vio que su pistola había caído cerca, debajo de los restos de la mesa. Estaba a 3 metros. Isabela estaba a 4. Ambos se miraron. Ambos sabían que el siguiente movimiento definiría quién vivía y quién moría. La caída no había sido el final. Solo había cambiado el escenario para el acto final de esta tragedia sangrienta. Alejandro apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. La verdadera cacería acabada de empezar. El polvo de yeso y los escombros flotaban en el aire del vestíbulo principal de la mansión Montemayor como una niebla espectral, iluminada erráticamente por los relámpagos que continuaban rasgando el cielo exterior. La tormenta, lejos de amainar, parecía haberse sincronizado con la violencia que se desataba en el interior, golpeando los ventanales intactos con una furia bíblica. En el suelo de mármol, ahora sembrado de astillas de madera de las vigas colapsadas y fragmentos de cristal de la mesa destrozada, 2 figuras se arrastraban en una carrera agónica hacia la muerte. Alejandro Montemayor,
el hombre que había construido un imperio sobre cadáveres anónimos y tratos en habitaciones oscuras, se encontraba ahora reducido a su instinto más básico, la supervivencia. Su cuerpo era un mapa de dolor, sentía varias costillas fracturadas tras el impacto contra el sofá y el hombro derecho, perforado por la bala, ardía como si tuviera un hierro candente incrustado en la carne. Sin embargo, el terror inyectaba una energía desesperada en sus extremidades. Sus ojos estaban fijos en el arma, la Glock negra que brillaba bajo el resplandor intermitente de la tormenta, descansando a escasos metros, medio oculta bajo los restos de una lámpara de pie. A su izquierda, Isabela Volkova se movía. No era el movimiento fluido y letal de la asesina que había acechado en las sombras minutos antes. Era el avance espasmódico de una criatura dañada. La caída había sido brutal para ella. Su pierna izquierda se arrastraba en un ángulo antinatural, sugiriendo una fractura severa de tibia, y la sangre manaba copiosamente de una herida en su cuero cabelludo, pintando una máscara carmesí sobre la mitad de su rostro. Pero su mirada no vacilaba. Aquellos ojos azules, fríos como el invierno siberiano que vio morir a su familia, estaban clavados en Alejandro con una determinación que trascendía el daño físico. No necesitaba correr, solo necesitaba llegar un segundo antes que él, o impedir que él llegara. Alejandro estiró su mano sana, sus dedos rozando la alfombra persa empapada por la lluvia que caía desde el agujero en el techo 3 pisos más arriba. Jadeaba, escupiendo sangre con cada exhalación. «¡Ya basta!», gritó, aunque su voz salió como un gorgoteo ronco. «Te daré lo que quieras. Cuentas en Suiza. ¡Nombres!». «Tengo archivos sobre el cartel». Isabela no respondió con palabras, respondió con un gruñido gutural, mientras se impulsaba con su pierna sana, lanzándose no hacia el arma, sino directamente sobre las piernas de Alejandro. Su mano, la que no sostenía el cuchillo perdido en la caída, se cerró como un cepo alrededor del tobillo del millonario. El tirón fue violento. Alejandro aulló cuando sus costillas rotas protestaron por el movimiento brusco. Fue arrastrado hacia atrás, alejándose centímetros vitales del arma. Giró sobre su espalda, lanzando una patada desesperada con su talón hacia el rostro de la mujer. La bota impactó en el hombro de Isabela, pero ella ni siquiera parpadeó. El dolor parecía ser un combustible para ella, no un impedimento. Ella trepó sobre él, ignorando su propia pierna rota, montándolo con la ferocidad de un animal salvaje acorralado. Alejandro intentó bloquearla, sus manos buscando el cuello de ella, pero estaba debilitado por la pérdida de sangre y el shock. Isabela, aprovechando la gravedad y su entrenamiento superior, dejó caer todo su peso sobre el pecho del millonario, inmovilizándolo contra el suelo lleno de escombros. No tenía el cuchillo, no tenía la pistola, pero tenía las manos. Isabela rodeó el cuello de Alejandro con sus dedos enguantados en cuero táctico. No era una técnica de estrangulamiento limpia, era fuerza bruta, alimentada por 15 años de odio destilado. Alejandro golpeaba los brazos de ella, arañaba su rostro, sus uñas, dejando surcos en la piel pálida, pero era como intentar mover una estatua de granito. «Mírame», susurró ella, su rostro a centímetros del de él, la sangre de su frente goteando sobre la camisa blanca y desgarrada del millonario. «No cierres los ojos, Alejandro. Quiero que veas quién te apaga». La visión de Alejandro comenzó a oscurecerse en los bordes. El sonido de la tormenta se volvió un zumbido lejano. Podía ver las pupilas dilatadas de Isabela y dentro de ellas el reflejo de su propio terror. Recordó el pasaporte, el nombre Elena Ivanov impreso en tinta negra. Había sido tan estúpido. La arrogancia de creerse intocable había sido su verdadera sentencia. Arriba, en el borde irregular del agujero del techo, el grito de una niña rompió momentáneamente el trance de la muerte. «¡Papá! ¡Déjalo! ¡Por favor!». Isabela se detuvo.
No soltó el cuello de Alejandro, pero la presión disminuyó 1 milímetro, permitiendo que una bocanada de aire agónico entrara en los pulmones del hombre. La asesina levantó la vista lentamente hacia el boquete en el techo. Sofía, pequeña y aterrorizada, miraba la escena dantesca desde las alturas, con la lluvia empapando su vestido de noche. Durante un segundo eterno, la mirada de la asesina se encontró con la de la niña que había cuidado, a la que había consolado tras las pesadillas, a la que había preparado el desayuno cada mañana durante 2 años. Había una dualidad monstruosa en ese intercambio visual, la niñera que amaba y el monstruo que mataba, coexistiendo en el mismo cuerpo roto. «Baja los ojos, Sofía», ordenó Isabela, su voz proyectándose con una claridad escalofriante a través del estruendo de la lluvia. «Esto no es para ti». «Elena, por favor», solozó la niña, usando el nombre falso, el único que conocía. Una sombra de dolor cruzó el rostro ensangrentado de Isabela. Por un instante pareció vacilar. Alejandro, sintiendo esa duda, esa fracción de humanidad restante, buscó a tientas a su alrededor. Sus dedos tropezaron con algo duro y afilado del espejo veneciano que se había destrozado en la caída. Sin pensarlo, impulsado por el reptil en su cerebro, Alejandro agarró el fragmento de vidrio y lo clavó con todas sus fuerzas en el costado de Isabela, justo debajo de las costillas. El sonido fue húmedo y repugnante. Isabela soltó un grito ahogado, el aire escapando de sus labios en un siseo. Su agarre en el cuello de Alejandro se rompió. Se tambaleó hacia un lado, llevándose las manos a la herida, de donde la sangre comenzaba a brotar oscura y rápida, mezclándose con el barro y el polvo del suelo. Alejandro tosió violentamente, inhalando oxígeno como un náufrago que emerge a la superficie. Se arrastró hacia atrás, alejándose de ella, con el trozo de vidrio ensangrentado todavía en su mano temblorosa. Se puso de rodillas con dificultad, su respiración sonando como un fuelle roto. «Te lo dije», jadeó Alejandro, una sonrisa maníaca y sangrienta curvando sus labios. «Vas a morir aquí, perra rusa». Isabela estaba en el suelo, respirando con dificultad, presionando la herida. Su piel, ya pálida, se estaba volviendo del color de la cera. Parecía derrotada. La pérdida de sangre era masiva. Alejandro, envalentonado por la aparente victoria, se puso de pie tambaleándose. Vio la pistola Glock a unos pasos. Cojeó hacia ella. Esta vez nadie lo detuvo. Recogió el arma. El peso del acero frío en su mano le devolvió la sensación de poder que le habían arrebatado esa noche. Se giró hacia Isabela, levantando el cañón apuntando directamente a su cabeza. «¿Últimas palabras?», preguntó él, saboreando el momento, recuperando la arrogancia del millonario intocable. Isabela levantó la cabeza. A pesar de la herida mortal en su costado, a pesar de la pierna rota, sonrió. Y esta vez la sonrisa era genuina. Terrorífica, pero genuina. «Sí», susurró ella, su voz débil pero firme. «Boom». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Boom?». El sonido no provino de la pistola, no provino de Isabela, provino del bolsillo de la chaqueta táctica de ella. Un pitido agudo, electrónico, seguido de un chasquido sordo. Alejandro bajó la vista hacia su propio pecho. Un punto rojo láser bailaba sobre su corazón. Provenía de un dispositivo montado en la barandilla del segundo piso, algo que Isabela había colocado allí antes de subir al ático. Una contingencia, un seguro de vida. Una torreta automatizada de defensa perimetral, pequeña, portátil y letalmente precisa. Ella había activado el designador remoto. El disparo de la torreta automática fue un sonido seco, casi clínico. La bala de alto calibre impactó a Alejandro en el centro del pecho, atravesando el esternón y destrozando el corazón antes de que su cerebro pudiera siquiera registrar el sonido del disparo.
La fuerza del impacto lo levantó de sus pies y lo arrojó hacia atrás, estrellándolo contra los restos de la mesa de cristal. La pistola Glock cayó de su mano inerte, deslizándose por el mármol. Alejandro Montemayor murió con una expresión de sorpresa congelada en su rostro, sus ojos abiertos mirando hacia el techo roto donde la lluvia seguía cayendo, indiferente a su final. El silencio volvió a caer sobre la mansión, pesado y definitivo. Isabela se dejó caer sobre su espalda, mirando al techo. Su respiración era superficial. La herida del vidrio era profunda. Sentía el frío extendiéndose desde sus extremidades hacia su centro. Sabía lo que significaba. La hipotermia hemorrágica estaba comenzando. «Sofía», llamó, con la voz apenas un susurro. Arriba, la niña había desaparecido del borde del agujero. Segundos después, se escucharon pasos pequeños y rápidos bajando las escaleras principales. Sofía apareció en el vestíbulo, corriendo hacia el cuerpo de Alejandro I. Lo sacudió, gritando su nombre, pero el millonario era ya solo una cáscara vacía. Lentamente, la niña se giró hacia Isabela. Caminó hacia ella, sus zapatos chapoteando en la mezcla de agua y sangre. Se arrodilló junto a la mujer que había sido su figura materna, su protectora y finalmente la ejecutora de su padre. «¿Por qué?», preguntó Sofía, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Isabela extendió una mano temblorosa y manchada de sangre hacia la mejilla de la niña, pero se detuvo antes de tocarla, consciente de la suciedad, consciente de que ya no tenía derecho a ese contacto. «Porque los monstruos no deben ganar, pequeña», susurró Isabela, su visión nublándose. «Hay un sobre en mi habitación, debajo del colchón. Es para ti, tómalo y vete. Corre hacia la carretera. La policía ya viene». «No te voy a dejar», dijo la niña, agarrando la mano ensangrentada de Isabela. «Tienes que hacerlo». Isabela tosió y un hilo de sangre corrió por su barbilla. «No mires atrás, Sofía. Nunca mires atrás. Rompe el ciclo. No seas como nosotros». A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzó a penetrar a través de la tormenta. Primero débil, luego creciendo en intensidad. Luces azules y rojas empezaron a rebotar contra las paredes del vestíbulo a través de las ventanas delanteras. El inhibidor de señal había dejado de funcionar, o quizás los vecinos habían escuchado los disparos y explosiones. «Vete», ordenó Isabela con su último aliento de autoridad. «Ahora». Sofía, sollozando, se puso de pie. Miró una última vez a su padre muerto. Luego a Isabela, que cerraba los ojos, entregándose a la oscuridad que la había perseguido durante 15 años. La niña corrió hacia la puerta principal, empujó las pesadas hojas de madera y salió a la noche tormentosa, dejando atrás la casa de los horrores. Cuando el equipo táctico de la policía, el Grupo Especial de Operaciones, irrumpió en la mansión 5 minutos después, encontraron una escena que perseguiría a los veteranos más curtidos durante el resto de sus carreras. El vestíbulo parecía una zona de guerra. Había cráteres de bala en las paredes, muebles destrozados y el cadáver del hombre más rico de la región yaciendo sobre una alfombra arruinada. Pero hubo algo que desconcertó a los forenses cuando procesaron la escena horas más tarde. Encontraron el cuerpo de Alejandro Montemayor, confirmaron su identidad. Encontraron el pasaporte ruso falso sobre el escritorio del estudio, la pieza clave que explicaba el motivo de la infiltración. Encontraron las grabaciones de seguridad que documentaban la masacre de la familia Volkov años atrás, expuestas y listas para ser entregadas a la prensa. Sin embargo, cuando los paramédicos se acercaron al lugar donde, según las manchas de sangre masivas y el patrón de salpicaduras, debía haber estado el segundo cuerpo, el de la asaltante, solo encontraron un charco carmesí y un rastro de arrastre que llevaba hacia la puerta trasera de servicio, la cual se mecía abierta, golpeada por el viento. Isabela Volkova no estaba.
A pesar de la pierna rota, a pesar de la herida profunda en el costado causada por el vidrio, a pesar de la caída de 3 pisos, la mujer se había desvanecido en la noche. Los perros de rastreo siguieron su olor hasta el borde del bosque que colindaba con la propiedad, donde el rastro se perdía, lavado por la lluvia torrencial. La noticia del asalto a la mansión Montemayor dominó los titulares nacionales e internacionales durante meses, pero la narrativa cambió rápidamente. Al principio, Alejandro fue pintado como la víctima de una empleada doméstica psicópata, pero a medida que la policía analizaba los documentos y discos duros que Isabela había dejado estratégicamente expuestos, la verdad emergió como un vertido tóxico. El público conoció los sobornos, las extorsiones y finalmente la atrocidad de la dacha en Rusia. La imagen del filántropo se desmoronó, revelando al tirano que había debajo. La opinión pública viró. La niña del pasaporte, como la prensa bautizó sensacionalistamente a la asaltante desconocida, pasó de ser villana a convertirse en una especie de vengadora folclórica oscura, un fantasma de justicia retributiva. ¿Y Sofía? La heredera del imperio caído fue encontrada caminando por la carretera comarcal, en estado de shock, apretando contra su pecho un sobre impermeable sellado. Fue puesta bajo custodia de los servicios sociales y, eventualmente, enviada a vivir con parientes lejanos en Europa bajo una nueva identidad para protegerla del escrutinio mediático. El contenido del sobre nunca fue revelado al público, pero se rumorea que contenía las coordenadas de cuentas bancarias seguras que Alejandro había ocultado incluso a sus propios contables, dinero limpio que Isabela había desviado antes del ataque. Una forma retorcida de asegurar que la niña tuviera un futuro lejos de la sangre de su padre. La mansión Montemayor permaneció vacía durante años, un monumento en decadencia a la avaricia y la venganza. Nadie quería comprarla. Decían que los cimientos estaban podridos, no por la humedad, sino por la historia. 5 años después de los eventos de aquella noche tormentosa, un turista en un pequeño pueblo costero de Croacia juró haber visto a una mujer cojeando por el mercado local. Tenía una cicatriz visible que le cruzaba la frente y caminaba con la ayuda de un bastón, pero sus ojos eran de un azul inconfundible, fríos y alertas. Cuando el turista se giró para mirar de nuevo, la mujer había desaparecido entre la multitud. El caso de la muerte de Alejandro Montemayor se cerró oficialmente como homicidio, pero la orden de búsqueda y captura para Elena Ivanov o Isabela Volkova sigue vigente en las bases de datos de Interpol. Es una notificación roja que parpadea en las pantallas de las comisarías de todo el mundo, un recordatorio digital de que el pasado nunca muere realmente, solo espera en las sombras, paciente, cambiando de nombre y de rostro, hasta que llega el momento de cobrar la deuda. Al final, el pasaporte encontrado en la habitación de la empleada no fue solo un documento de viaje, fue una sentencia. Fue la prueba física de que, en el gran esquema de las cosas, no existen los secretos enterrados, solo verdades que esperan el momento adecuado para desenterrarse, cuchillo en mano para reclamar lo que es suyo. La luz se apagó para Alejandro, pero en algún lugar del mundo, una mujer rota sigue vigilando, asegurándose de que los monstruos recuerden por qué deben temer a la oscuridad.